Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el gran artista Jorge Alonso Zapata. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación a este programa y yo a John y a Más Arte y Más Ciudad, y bueno, aquí estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud que se les ocurra y a compartir parte de mis experiencias como artista con todos ustedes. Jorge, ¿nacido dónde? Nací en San Vicente, Antioquia, en 1965. Profesión. Profesión, realmente estudié diseño, empecé estudiando diseño industrial, después me pasé a diseño gráfico, nunca me gradué, pero hice todo el ciclo de materias y presenté suficiencias y todo eso. Realmente poco me dedicaba al diseño gráfico, todo el tiempo he estado como en el ámbito del arte, entonces digamos que la profesión es soy artista, aunque estudié otras cosas, ¿cierto? ¿Cómo se gana la vida anteriormente? Anteriormente, antes de estar dedicado al arte, estuve dedicado al diseño gráfico y antes estuve trabajando en la Fiscalía General de la Nación como técnico judicial. Y ahí es donde se abre la puerta para empezar a manifestar su denuncia a través de las obras. Sí, totalmente. Estando trasladado a Turbo, en una situación de seguridad pues muy complicada, pues porque éramos casi que objetivo militar también de los paramilitares, de la guerrilla, de todo el mundo allá, y que la gente no hablaba con uno en esa soledad, pues porque nadie se quería relacionar con uno para no boletearse. Empecé a pintar como terapia para matar el tiempo libre, y ahí como que nació o se me despertó esa vena por el arte, y finalmente pues dejé el trabajo y me dediqué totalmente a pintar todo el tiempo y a contar historias de la ciudad y del acontecer diario del país. Esta puerta de escape, que era búsqueda de compañía, hacer catarsis, empieza a sentir un complemento de bienestar y encuentra el sello fácilmente. Eso fue una cosa que nació ahí como de espontáneamente realmente, porque siempre he escuchado ese comentario de que los artistas siempre hacen una lucha toda la vida por encontrar un estilo, un sello personal, y eso se dio ahí de manera natural realmente, no fue una búsqueda pues como muy ardua, realmente se dio espontáneamente, así nació como se me ocurrió, ¿cierto? Nunca tuve como parámetros o referentes como para decir voy a copiar algo parecido a determinado artista, sino que simplemente fue así como se me ocurrió la manera de contar las historias gráficamente. Y tuvo buena aceptación. ¿Quiénes son esos primeros que llegan a aplaudir, a elogiar y a mostrarte lo estás haciendo bien? Pues el primer estímulo que yo recibí fue, inicialmente yo empecé pues como a dibujar y empecé a hacer una serie de dibujos sobre el centro de la ciudad, pero yo como no venía de esa tradición de academia, de hacer todo un periplo como académico, como artista, yo realmente no sabía cómo era incursionar en el mundo del arte, yo no sabía con qué se comía eso, y lo único que se me ocurrió, lo único que apareció en el momento fue la noticia de que había un salón departamental de artistas al cual me presenté, y el salón BAT de la British American Tobacco de arte popular. Me presenté simultáneamente a esas dos convocatorias, con muy buena aceptación, pues porque la primera vez que presenté al salón departamental de artistas me dieron 2 menciones de honor. En el otro salón también pasé, y bueno, ese fue como el aliciente para seguir exponiendo, y ya por esa razón pues me invitaron a una exposición al Palacio de la Cultura. Yo nunca había hecho una exposición, y ahí se fue desgranando la mazorca, y ahí aparecieron muchas más exposiciones y mucha más gente pues después de haberme visibilizado ahí en el Palacio de la Cultura y también en el Salón BAT de Arte Popular, que hacía ese periplo por todo el país. Entonces bueno, fueron como las 2 primeras ventanas donde me asomé a este mundo del arte. ¿Cuántos años ya? Más de 20 años ya. Hablemos un poco de esas exposiciones, premios, reconocimientos, y ver cómo esa forma tan gratificante la obra, cómo se va posicionando, y Jorge deja de ser emergente y se convierte en un artista consagrado. Sí, bueno, como le comentaba inicialmente, me presenté al Salón de Arte Popular y al Salón Departamental de Artistas.
No conocía ni los artistas ni la gente del gremio porque yo no venía de esa tradición de haber hecho una carrera como tal de artista, pero el hecho de haber sido reconocido de entrada pues, en este Salón Departamental de Artistas me animó a presentarme el segundo año. El segundo año pues, me dieron el primer puesto y también así continué también en el Salón de Arte del BAT, del Arte Popular. Ya después también me invitaron a otra exposición individual ahí en el Palacio de la Cultura. Ya después empezaron a aparecer otra serie de exposición. Después creo que fue Félix Ángel que me invitó a exponer en Washington en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. Después me invitaron a exponer en Washington en el Banco Mundial. Después aparecieron otras convocatorias más interesantes. Después apareció una convocatoria de Francia también en la que participé, donde fue como el debut de Bogotá también, porque era un mercado que no conocía ni conocía pues estar en una galería en Bogotá ni nada de ese tipo de cosas. Y ahí fueron apareciendo muchas más cosas, pues son muchísimas cosas, pues porque he hecho ya muchísimas exposiciones y muchas cosas no me acuerdo realmente, ¿cierto? Entre esos también ya hay obra permanente en el Museo de Antioquia, en el Museo de Antioquia, en el Museo de Jericó, en el Museo de la Universidad de Antioquia, en el Museo Nacional y próximamente en el Museo de Arte Moderno. Entonces, bueno, ya estamos aquí como muy contentos de que sean estas instituciones las que sean, ¿cómo se dice?, como los vigías y los que cuidan y que mantienen y divulgan la obra de uno también, ¿cierto? Este reconocimiento también me enorgullece bastante el hecho de que pues, ya tengo como un hogar permanente para estas obras, ¿cierto? Que no van a quedar desamparadas en el tiempo. Además, colecciones importantes, coleccionistas, y que estás poniendo el buen nombre de Colombia internacionalmente porque vas vinculado a un tema de turismo, que vienen, ven la realidad del centro de la ciudad de Medellín, ven la problemática y que pueden llevarse una pieza pintoresca, alegre, con una paleta alta, pero con una realidad que es la función que cumples con tus obras de denunciar. Sí, a veces como que no sé cómo apareció esta situación, este tema, pues porque realmente he descubierto pues como que sin querer llegué a un punto de ser como una especie de activista en el mundo del arte, ¿cierto? A mostrar situaciones álgidas y a veces incómodas para la sociedad, pero que en esta sociedad antioqueña donde nos gusta tapar todo, pues es importante que antes estemos mostrando nuestras debilidades y nuestros defectos, porque eso en cierta medida nos hace mucho más sólidos y más grandes como sociedad, ¿cierto? Y entonces en esa labor estoy, y yo creo que voy a seguir en esta línea de trabajo, por decirlo de alguna manera. En ese orden de ideas, adentrémonos un poco en la obra y cuéntanos un poco esa experiencia del transeúnte con la sociedad, donde está tu taller, donde estás ubicado, donde te mueves día a día, que va viendo que personas que han sido anónimas, insignificantes, un cero a la izquierda para la sociedad, de pronto el estorbo y suena un poco fuerte, Jorge, lo que digo, pero que acá recuperan cierto protagonismo de que hay alguien que se está interesando por esta sociedad, por este mundo, por todo este vivir desde el anonimato, que realmente deben ser respetadas, apreciadas, aceptadas como cualquiera de nosotros. Sí, claro. Yo cuando estaba empezando a pintar en el sector de Barbacoas entre Palacé y Bolívar, fue ahí donde descubrí precisamente como el valor estético de los otros, ¿cierto? De estos seres invisibles para muchas personas, y descubrí que en estos lugares había mucha poética y muchas cosas bonitas que mostrar también, y es como mostrar lo bonito donde la gente cree que no lo hay, ¿cierto? Y fue ahí como donde hice como ese, se podría decir como ese juramento al entrar como en esta carrera que es una especie de apostolado, una carrera como de larga resistencia, pero como teniendo siempre claro que era importante mostrar esa realidad de los otros también, esa parte bonita que tiene lo que los otros no ven, ¿cierto? Es como, sí, como mostrar lo bonito de estos sitios y de estos espacios que la gente no ve. Después de que yo me trasladé a este sitio que es aquí Palacé, La Paz con Cúcuta,
apareció el bronce aquí también, que es pues lo que llama la gente los habitantes de calle o en condición de calle, y el consumo de drogas y las prostitutas y todo eso. Pero bueno, yo soy familiar a ese tipo de situaciones y todo, pues para nada me ha molestado. Igual sigo aquí y me parece que antes ha potenciado mucho más el trabajo y ha acercado mucho más la realidad con este tipo de situaciones que son las crónicas que yo hago a través del dibujo y el arte. Jorge, hay material fotográfico, todo es imaginación, es simplemente día a día salir, caminar y retener imágenes en la memoria y luego venir a plasmarlas. ¿Cómo se desarrollan esas pinturas? Yo he tratado como de mezclar una cantidad de métodos todos simultáneos, pues, pero básicamente todo empezó caminando la calle, observando y sentándome a dibujar, observando, básicamente todo fue observación y sentarme a dibujar las cosas que de una u otra manera me llamaban la atención, y bueno, ahí surgió uno tras otro y fue formando un cúmulo de dibujos y de situaciones que mostrar, y bueno, y en esas me he mantenido dibujando y mostrando situaciones que veo en el trasegar, en el caminar diario por la ciudad. También muchas veces camino y veo situaciones que me gustan y entonces vengo inmediatamente al taller y las plasmo, las dibujo y anoto detalles para que no se me olviden en el tiempo, porque a veces se van acumulando los dibujos y no sé cuándo los voy a pintar, entonces anoto como ciertos detalles ahí para que no se me olvide la situación o lo esencial que quiero mostrar en el cuadro o en la escena que quiero dibujar. Todas las piezas son importantes, todas son valiosas, a todas se quieren, como se dice, a los hijos por igual. Sí. Sin embargo, hay unas que otras que son más relevantes. Entre esas está esta interpretación a lo Jorge Alonso Zapata de Horizontes, que de hecho hay 3 piezas. Sí. Vamos a hablar de esas obras después de que vengamos de comerciales. Estamos de vuelta con Jorge Alonso Zapata y estamos hablando de Horizontes interpretado a lo Zapata, a lo Jorge. Bueno, esa serie nació... Yo creo que nació a raíz también de ser víctima de la violencia en carne propia, ¿cierto? En la época que yo estaba pues trabajando en el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía fue una época muy álgida de incursión de grupos armados, en la finca mataron a muchos vecinos y bueno, entonces ahí fue donde yo creo que de pronto en una ida al Museo de Antioquia, de observar la obra del maestro Cano y de ver esa imagen del par de campesinos y el hijo mirando a la lontananza y vislumbrando como un futuro prometedor, ya uno como que se adelantaba a los años y veía como la transformación y la depredación del medio ambiente y luego los conflictos por la tierra, los conflictos que hicieron que los campesinos se fueran de sus tierras desplazados y llegaran a la ciudad a engrosar los cinturones de miseria. Entonces era como mirar como a futuro lo que pasaba con estos descendientes de la pareja original de Horizonte. Entonces por eso en algunas escenas o en una de las escenas pues dibujé pues la pareja de Horizontes, pero ya en el contexto de la ciudad, ¿cierto? Y mostrando pues ya la degradación del conflicto, cómo estas personas pues llegan a engrosar los círculos de miseria del centro de la ciudad, sin conocimiento de qué es vivir en la ciudad, dedicados a la mendicidad, a la prostitución, y todo este conflicto lo que ha generado es toda esta situación que se ve en la ciudad de los habitantes de calle, pues se ve mucho desplazamiento, y eso en cierto modo pues es el diagnóstico de lo que es este país actualmente, ¿cierto? De inequidad, de falta de una repartición equitativa de la riqueza también. Entonces, bueno, es parte de lo que se muestra aquí en esta obra. Segunda, La Maja. Total, sí. Que esta obra hace parte de la colección del Museo de Antioquia. También muy controversial porque surgió a raíz de una situación inesperada después de haber estado una semana trabajando con el maestro Jaime Carmona haciendo bastidores precisamente para pintar, y nos habíamos repartido ese lote de bastidores, unos para mí y otros para él, y justamente como eso fue un fin de semana, como el lunes, un habitante del sector de Barbacoa me persiguió casi una hora vendiéndome un bastidor donde había un esbozo de un escorzo de mujer.
Yo le dije que no lo necesitaba, pues precisamente había hecho un poco de bastidores para pintar, no necesitaba, pero el tipo insistió tanto. Y yo creo que a través de los años entiendo por qué el tipo insistía en que yo le comprara ese bastidor, porque ese bastidor de pronto es la imagen que iba a trascender, iba a ser famoso, ¿cierto? Yo me llevé ese bastidor para la casa y me sirvió fue de multipropósito porque me sirvió de mesa, ahí puse cosas encima, después lo guardé dentro de un closet y madurando la idea de qué era lo que iba a hacer ahí, ¿cierto? Mi familia tiene una finca y los fines de semana se iba para la finca y ese fin de semana no fui a ninguna parte, sino que me quedé encerrado en un puente y en ese puente hice esa obra, más que todo en la soledad. Para estar alejado como el morbo familiar y de la censura también, pues porque calculaba que de pronto la obra final no iba a ser de buen recibo pues por mi familia tan conservadora y con esos principios tan ortodoxos y católicos si se quiere, ¿cierto? Ya después de que la obra se elaboró, se llevó, la guardé en el estudio en la casa de un amigo coleccionista que tiene una pinacoteca y ahí pues también hubo que sacarla porque causó también como bastante estupor. Después la exhibí en una taberna gay, donde estuve exhibida 5 minutos porque también causó como mucha indignación, no les gustó, que era eso tan horrible, que quitara eso tan feo, que no sé qué. Como ves, no ha sido fácil como incursionar en este mundo del arte porque al principio pues a mucha gente le molestaban las situaciones que yo plasmaba, ¿cierto? Yo en un momento me sentí como encartado con esa obra porque no la puedo exhibir en ninguna parte, donde la llevo a guardar a causa de un escándalo, que no, que eso no, que ese amigo suyo ya se pasó, que no sé qué. Entonces, bueno, ahí la tenía y yo pensando qué hacer con la obra hasta que apareció una convocatoria que se había hecho en Francia, que se llamaba El amor, ¿cómo va? Esa convocatoria se trasladó aquí a Colombia, invitaron a algunos de los artistas que estuvieron exponiendo en Francia y yo me presenté a esa convocatoria y presenté esa obra y bueno, fue el debut de La Maja Desnuda en sociedad porque cuando fui a Bogotá a ver la exposición y ahí se conoció La Maja y bueno, causó mucha buena acogida. Bueno, al otro día pues la gente que quería ir a tomarse fotos, conferencias, libros, le han dedicado de todo a esa maja y bueno, a la medida que más y más iba ganando adeptos esta obra, pues finalmente después se trajo al museo de Antioquia, después estuvo en el Museo de la Universidad de Antioquia, fue una cosa muy emocionante, nunca había visto gente haciendo esas colas tan impresionantes para ir a ver una exposición, entonces me sentí muy contento de que por fin de esta obra de estar tan rechazada fuera tan acogida y después en otra exposición aquí en el Museo de Antioquia pues tomé la decisión primero de prestarle en comodato al Museo de Antioquia como por 2 años y después pues tomé la decisión de donarla al museo para que estuviera permanentemente allí y que fuera pues la oportunidad para que estuviera en un buen lugar y que estuviera en un lugar donde fuera visitada constantemente y que haga esa reflexión también sobre la realidad de los otros también, que a veces nos es ajena y bueno, yo creo que fue el mejor lugar para que esa obra estuviera, ¿cierto? Sin duda alguna. Jorge, hay títulos que pueden ser más complejos que la obra misma y sí, hay claro. Uno de estos que me llama la atención, Haciendo fila para un cuadro. Sí, Haciendo fila para un cuadro nació a raíz de estar haciendo trámites familiares para unos familiares enfermos, ¿cierto? Entonces todos los días me tocaba ir a hacer un trámite u otro, dependiendo de lo que se necesitara, o a ir a una autorización de un medicamento, de un tratamiento o de una terapia. Entonces todos los días me mantenía en esas, a veces hasta todo un día en una EPS y de ahí me mandaban para otro lugar. Bueno, la situación era un poco aburridora al principio porque tanto tiempo uno por ahí, entonces tomé la determinación de ir armado a estos sitios a hacer trámites. Sí. Entonces ya llevaba el papel a dibujar, entonces aprovechaba el tiempo para dibujar. Y ahí en una de estas situaciones pues me nació la inquietud de pensar que la gente pagaba incluso para que la gente fuera y les hiciera la fila para esos trámites. Y todos trámites de salud, pues no, entonces dije, bueno, ¿qué tal cambiar la cosa y qué tal que llegue un momento que la gente tenga que hacer trámites para comprar un cuadro y que tenga que pagar a alguien que le haga la fila toda la noche y que haga unas filas y unos trámites engorrosos de todo un año hasta que por fin, mamado de hacer vueltas y que lo manden de un lado para otro, le entreguen su famoso cuadro y la gente salga feliz con su cuadro, ¿cierto?
Entonces, bueno, ahí traté como de escenificar esa situación y por eso hice ese cuadro que se llama Es fila para comprar un cuadro. Y como vas, yo creo que sí va a haber unas filas interminables para Sí, tu obra. esperemos que sí, esperemos que sí. Jorge, ¿qué esperas del arte? ¿Qué espero del arte? No, espero del arte que brinde las posibilidades a muchas personas de conocer, que es lo que brinda la posibilidad del arte, de conocer y entrarnos en las realidades de otros, de cada vez estas situaciones de estas otras personas lleguen a más público, de que se sensibilicen con la realidad de los otros también, porque esta sociedad tiende mucho a señalar y a hablar mal de las situaciones que nos molestan en la ciudad y hablar de otras personas en términos despectivos, y más es como acercar este tipo de situaciones al público, pero de una manera amable, y que de esa manera también el público entienda la realidad de las demás personas, de los desposeídos, de los que piensan diferente, de los que son distintos, porque todos tenemos la posibilidad y la oportunidad de vivir en un planeta juntos, y esta es como la oportunidad, ¿cierto?, a través del arte llegar a este tipo de públicos y hacerlos sensibles frente a este tipo de realidades. ¿Qué es el arte para ti, Jorge? Eso, la oportunidad de llegar a otras personas con realidades propias. ¿Qué te gustaría que te preguntara bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? No, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿cierto? Yo espero todo y nada, o sea, sí, y más también, ¿cierto? Entonces no tengo ninguna expectativa, ningún prejuicio, ni nada como de antemano, no. Estoy dispuesto a que me pregunten lo que sea. Siempre he estado como en lo mismo, siempre tratando de transmitir esta realidad y eso es lo que yo hago, ¿cierto? Ya lo que genere, las inquietudes que genere, pues ya eso queda como a la libertad de la libertad que tiene toda persona de pensar lo que quiera sobre una obra de uno o sobre la obra de otro artista como tal, ¿cierto? A tu taller con frecuencia vienen alumnos, docentes y todos los que de una u otra forma se acercan a las esferas del arte. ¿Qué les dice frecuentemente? ¿Cuál es esa palabra que más menciona y como que trata de sembrar en los corazones de los nuevos emergentes o estudiantes? Pues bueno, primero que todo es como una sensación de sorpresa, de que la gente realmente no espera encontrar este taller en un sitio como estos, pero también es como esa metáfora también, esa frase filosofal de encontrar en medio de la situación más horrenda también algo bonito, ¿cierto? En medio de la situación más oscura, en medio de lo grotesco hay algo bello y algo poético que contar, ¿cierto? Entonces no todo lo que uno ve es lo que es, ¿cierto? Siempre hay algo más allá, y entonces eso es lo que de pronto se podría transmitir con el mensaje de la gente que viene a esta calle y se siente horrorizada y señala y estigmatiza, y de pronto se toma el trabajo de entrar y ver más allá de lo que se ve dentro de este taller, de pronto pueden encontrar que esta es una manera poética y bonita de demostrar la realidad cruda y difícil que de pronto afrontamos los colombianos día a día, ¿cierto? Que podría aplicarse a otro tipo de situaciones también. Jorge, hay cientos de escritos, críticas, curadores, eruditos que hablan bien de tu obra. Conocemos al Jorge Alonso Zapata, artista, sin embargo ha sido una persona prudente, puesta, tranquila. Hoy, sin estos calificativos y funciones, ¿quién es Jorge? Yo soy una persona fascinada por este mundo del arte desde que lo descubrí. Ya creo que me voy a quedar en esto toda la vida y sin pensar en los calificativos de las personas que están en este mundo. Yo creo que picado por esta situación de dedicarme a pintar, y que creo que aquí me mantendré, aquí moriré también como un soldado en pie de batalla, ¿cierto? Después de que descubrí este mundo del arte me pareció algo fascinante y es a lo que quiero seguir todo el tiempo dedicado. O sea, aquí yo me descubrí como realmente soy, una persona fascinada con el mundo del arte. Qué bueno esa definición, Jorge. Te agradecemos hoy a ser parte de Más Arte, Más Ciudad, de darnos a conocer tu vida y obra. Te auguro muchos éxitos y sin duda alguna pronto veremos una fila para comprar un cuadro. Esperemos que sí. Gracias, John, y a todas las personas que tuvieron que ver con esta entrevista, y al público en general, pues los invito a seguir atentos a este programa que hace lo posible por difundir el talento de los artistas locales también. Muchas gracias. Y ustedes sigan conectados y juntos sigamos haciendo Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao.